Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy dando precisamente solución al ejercicio de la clase anterior. Entonces, si ustedes recuerdan, ese ejercicio tenía precisamente, eran tres incisos en el cual cada uno tenía pues un inciso más. Bueno, vamos a ver el primero. El primero decía así. Dice que Gonzalo tiene que realizar una tira de 50 ejercicios, los cuales trabaja de lunes a sábado. ¿Vale? Ahí está, mire. Gonzalo tiene que realizar una tira de 50 ejercicios, los cuales trabaja de lunes a sábado. Los ejercicios que hizo por día se muestran a continuación. Entonces aquí tenemos precisamente, pues, cuáles son ese día, ¿no? Por ejemplo, día, ejercicio realizado, tenemos 3 el día lunes, 2 el martes, 1 el miércoles, ninguno el jueves, 2 el viernes, 4 el sábado. Entonces te pregunta, considerando los datos obtenidos, se estima entonces la media, la mediana y la moda, y en cuántas semanas aproximadamente terminará los 50 ejercicios si mantiene el mismo ritmo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Pues bueno, de la siguiente manera. Para el primero, tenemos que ver cuáles son los ejercicios hechos por día. Si nosotros vemos y sumamos, tenemos que son 3 más 2 más 1 más 0 más 2 más 4, el total me da 12. Para el primer punto nos pide que saquemos la media, mediana y la moda. Para la media, si tú recuerdas, tienes que hacer la suma de todos y dividir entre el número de datos, que en este caso son los 6 datos que son aquí, que son los 6 días de la semana. Entonces, 12 entre 6 es igual a 12 ejercicios al día en promedio, ¿ok? Entonces, vi que algunos de ustedes todavía tienen el mal de no dividir entre el número de datos. Algunos lo dejaron nada más en el 12. Recuerden que para sacar promedio tienes que dividir entre el número de datos. Para poder sacar la mediana, este es otro error también que cometieron algunos, que no lo ordenaron. Recuerden que tienen que ordenar, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Y entonces es ese valor o esos valores que quedan en medio de ese orden. Si ustedes nada más los ponen así y ordenan estos dos, pues les quedaría 1 y 0. Pero 1 y 0 pues no están ordenados. Tienen que estar de mayor a menor o de menor a mayor. Haciendo ese acomodo, podemos observar nosotros que la mediana pues es el 2, porque son esos dos lugares que quedan en medio, corresponde al mismo número que es el 2. Y cuando pasamos a la moda, pues aquí mismo también podemos ver que el 2 es el que se repite más, con 2 veces, y entonces la moda es 2. Y entonces, si nosotros sacamos eso precisamente, pues vamos a ver lo siguiente. Dice que son 50 ejercicios. La pregunta dice, ¿en cuántas semanas aproximadamente terminará los 50 ejercicios? Si son 50 y en promedio hace 12 a la semana, porque hace 2 al día, entonces haría 12 a la semana, que es el mismo 12 de aquí. Entonces lo único que hago es dividir 50 entre 12, que me da 4.16. Es decir, terminará en 4 semanas, porque en 4 semanas va a ser 48. Entonces nada más le faltarían 2 por hacer para terminar, y entonces pues mejor los hace un domingo que dejar pasar otra semana para poder hacer. Entonces son 4 semanas completas, no serían 5 completas, porque aquí apenas está empezando la quinta, pero nada más esta es una décima parte de la quinta, un poquito más. Pero entonces sería 4 semanas el tiempo que va a ocupar para terminar sus ejercicios, ¿ok? Para el siguiente, para el ejercicio 2, decía de la siguiente manera. Rolando quiere ser acreedor de una beca al 80% en la escuela a la que quiere entrar. Para ello, debe tener un total de promedio de 9.5 de todas las áreas del examen. Luego dice, a continuación se muestran sus resultados, ¿no? Entonces tenemos área y puntos de 10, es decir, en comprensión lectora sacó 9, habilidades matemáticas 9, en lógica matemática 10, en ciencias naturales 10, en estructura de la redacción 8, y entonces falta saber cuánto va a sacar en inglés. Y entonces aquí me dice que debe de haber una condición para que tenga precisamente la beca, que es tener un promedio de 9.5, ¿sale? Entonces, ¿cuánto debe de sacar en inglés para que pueda sacar 9.5? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como te está diciendo que el promedio tiene que ser de 9.5, entonces vamos a utilizar precisamente el procedimiento para sacar promedio, que es media. Entonces tenemos sus calificaciones, que es 8 más 10 más 10 más 9 más 9,
más el valor de inglés, que es el que no conocemos. Y todos estos divididos entre 3, 4, 5, 6 materias me tiene que dar 9,5. Entonces lo que voy a hacer es precisamente realizar esto como una ecuación, ¿va? Entonces primero voy a simplificar todas estas sumas. ¿Sí? ¿Cuánto es el 8 más el 10 más el 10 más el 9 más el 9? Me da un total de 46. Entonces todo esto son 46 más x entre 6 me tiene que dar 9,5. Siguiendo el despeje, el 6 que está dividiendo, recordarás que pasa multiplicando del otro lado, porque es la operación contraria de dividir. Y entonces me quedaría que 46 más x, que está del primer lado de la ecuación, será igual a 9,5 por 6. Cuando realizo la multiplicación me da que 46 más x igual a 57. Entonces x será igual a 57 menos el 46, porque el 46 pasa restando. Y eso me daría que debe de sacar un 11 de calificación, es decir, pues no podrá sacar la beca, porque lo máximo que puede sacar es 10. Si tú le pones el 10 aquí y lo divides todo entre 6 la suma, te va a dar un total más o menos como de 9,3. Y entonces llegas a la misma conclusión, necesita 9,5, no puede sacar la beca. ¿Ok? Y para el tercer ejercicio, que era el que es un poquito más elaborado, con más procedimiento, decía así: en un estado se hizo un sondeo acerca del número de libros leídos al año a 50 personas. ¿Sí? Ok. Y la temática de agrado. Los datos recolectados, los datos recolectados se muestran a continuación. Entonces tenemos los libros leídos y luego venían estos números. Y luego venía la temática de la lectura. Novela 10 personas, ciencia ficción 7, aventura 15, reflexivos 10, otro 3, ¿sale? Entonces decía, con los datos obtenidos hay que determinar la media, la mediana y la moda de los libros leídos. Es decir, tenías que sacar la media, mediana y moda de este conjunto de datos, que es diferente al de aquí, ¿sale? Porque estos son libros leídos al año a 50 personas, y esas mismas 50 personas les preguntaron de cuál era su preferencia. Entonces aquí tenemos dos tipos de datos diferentes. Uno, número de libros leídos al año, y otro, tipo de lectura que más les gusta, ¿sale? Entonces la media, mediana y moda de los libros leídos, hay que sacar esos datos de este conjunto, ¿sale? Y entonces pasa de la siguiente manera. Tenemos que los libros leídos, haciendo precisamente pues el conteo de los valores, tenemos que 0 libros fueron 4 personas, 1 libro 4 personas, 2 libros 2 personas y así sucesivamente. Entonces lo que yo hice fue precisamente multiplicar la frecuencia de personas por el número de libros. Por ejemplo, 4 personas por 0 pues son 0. 4 personas que leyeron un libro pues son 4 libros en total. 2 personas que leyeron 2 pues son otros 4 y así sucesivamente. Cuando hago la suma de todos estos elementos me dio un total de 354. Y eso lo divido entre 50, que es el 50 de datos recolectados. Y eso me da un total de 7,08, es decir, en promedio leen 7 libros al año, ¿vale? La mediana. Si tú te das cuenta, aquí la mediana ya está de una manera ordenado de menor a mayor, porque el que leyó menos fue 0 y el que leyó más fue 21. Entonces, ¿cómo hago aquí para saber dónde va a caer mi mediana? Pues yo sé que mi mediana va a ser precisamente los valores 25 y 26. Porque si tú recuerdas, como es precisamente un valor de 50 personas, que es un número par, la mediana se va a encontrar en la mitad de este número y en la mitad más 1. Es decir, en la posición 25 y 26. Y lo único que hice aquí fue pues precisamente empezar a sumar cuántas personas van en en el acumulado, ¿no? Por ejemplo, de aquí ya van 4 personas, y aquí 4 son 8, 8 y 2 son 10, 10 y 3 son 13, 13 y 6 son 19, y 2 21, 21 y 1 22, 23, 24 y 25. Hasta acá cae el número 25 en el 7, y yo necesito la posición 25 y 26. Entonces el siguiente que le sigue es el 8.
Por lo tanto, mi mediana va a estar entre el 7 y el 8. Es decir, tengo que sacar el promedio. 7 más 8 entre 2 me da 7.5. Y esa sería la mediana de mis datos acumulados ya ordenados. ¿Ok? Ahora la moda. La moda, pues de la misma manera, puedo ver aquí las frecuencias, cuál tuvo mayor número de frecuencia, y puedo ver que es el 7. Perdón, el 8 con 7 personas. Por lo tanto, mi moda es el 8. ¿Sale? Estas son personas y esto es frecuencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer inciso. El segundo inciso me pide la moda de la temática del tipo de lectura. Entonces lo único que tengo que hacer es ver la otra tabla donde dice temática de tipo de lectura y ver cuál tiene mayor número de personas. Y puedo ver que aventura tiene 15. Por lo tanto, mi moda será aventura. ¿Vale? Luego dice el inciso C, elabora una tabla de frecuencia de datos agrupados del número de libros leídos. Entonces, ¿para qué te servía la tabla de frecuencia? Pues precisamente para que no pusieras el de 0, 1, 2, 3, 4, todos así y tener una gráfica muy grande donde tengas muchas frecuencias repetidas. Entonces, era más fácil hacer una tabla de frecuencia agrupada donde precisamente pongas ciertos límites, cierto rango entre un valor y otro. Por ejemplo, mis datos podrían caer así. Los libros leídos, que era de lo que tú tenías que hacer tu tabla, ¿vale? Puede ser los que leyeron de 0 a 7 libros, de 8 a 14 y de 15 a 21. Y entonces empiezas a hacer tu conteo, ok, de 0 a 7, ¿no? Dice que aquí son 25. La frecuencia, entonces todos estos que son los que sumamos ahorita, si tú recordarás, me dieron 25 hasta acá, que representan estos 25. Luego de 8 a 14 fueron 22. Haces el mismo procedimiento. Sumas del 8 hasta el 22, que quedaría hasta del 8 al 14. Es decir, del 8 hasta 14. Es decir, hasta el 13 de aquí, porque no hay quien leyó 14. El máximo en ese rango es de 13. Entonces sería 7, 8 y 5, 13. 13 y 4, 17. 17 y 4, 21 y 1, 22. Y ahí sale ese 22. Y luego de 15 a 21, que serían 1, 2, 3. De 15 a 21 son 3 personas. ¿Sale? Entonces ahí tengo la frecuencia de cada grupo de datos. ¿Sale? Luego la absoluta es precisamente la sumatoria del que sigue con el anterior. Es decir, aquí van 25, más 22, 47, más 3, 50. Entonces mi total son 50 personas encuestadas. Está bien. ¿Sale? Y el siguiente es la relativa, que es precisamente dividir la frecuencia entre tu total, que me dio 50%, 44% y 6%, dándome el total de 100%. Entonces, esta tabla a ti te ayudaba mucho para poder representar luego lo del inciso D, que era elaborar la gráfica de barra o polígonos que representa los libros leídos al año, que es esto. Entonces, era precisamente pasar estos datos a un gráfico, como tenemos nosotros aquí, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la frecuencia. Si yo me doy cuenta, la frecuencia más alta que tengo es de 25 y la menor es de 3, entonces me puedo ir de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. Y aquí los puse yo en 3 barras porque tengo 3 campos, de 0 a 7 libros, de 8 a 14 y de 15 a 21, con frecuencias de 25, de 22 y de 3. Y con eso quedaba el apartado de la gráfica del inciso D. Y por último, el inciso E me pedía hacer una gráfica de pastel que represente la temática de lectura de preferencia. Es decir, con los valores que yo tengo aquí, yo debía de sacar precisamente cuál es el porcentaje que le corresponde a cada uno. De la siguiente manera, ¿no? Como ya les había comentado. Por ejemplo, los de novela equivale al 22.2%, que eran 80 grados. Esto lo hacían con su regla de 3, como lo hicieron en el ejercicio pasado. La ciencia ficción con 15.57%, aventura con 33.3%, reflexivo con 22.2% y otros con 6.8%. Entonces, ven a los grados, ¿sí?, que les marco precisamente sus reglas de 3 y realizan el gráfico de la siguiente manera. Entonces, recuerda que lo que uno pone por lo regular es la etiqueta de lo que se está representando. No tiene caso, por ejemplo, poner el 22.2% o no tiene caso poner el 80 grados si no sabemos de qué se está hablando. Es decir, mejor ponemos las etiquetas. En este caso,
es precisamente el tipo de temática de la lectura. Entonces, ¿qué le faltaría, por ejemplo, a este gráfico? Le faltaría el título, temática de lectura, ¿no? Lo mismo que aquí. Le faltaría libros leídos al año, que es la temática del gráfico. Si tú te das cuenta, tienes aquí las etiquetas, que es frecuencia, y los libros que se están leyendo, y entonces este gráfico te está diciendo qué es lo que estás analizando. Y en este caso nada más te dice pues ciertas etiquetas que dice aventura, otro ciencia ficción, reflexivo, novela, y entonces puedes decir, ok, me parece que puede ser a lo mejor tipos de lectura, o a lo mejor pueden ser tipos de películas, no sé. Entonces por eso es necesario que se le ponga el título a tus gráficos para dar referencia de qué estás tratando, ¿sale? Entonces con esto terminamos lo que es la parte introductoria, que es dando solución al ejercicio anterior. Si obtuviste los mismos resultados, entonces estuviste bien. Si no, entonces checa en qué parte fue donde te falló, ¿sale? Nos estamos viendo y ahorita les mando el video de lo que es precisamente la clase del día de hoy.